Buenas tardes, perdón. Recordad, tengo un ojo en cada pantalla y eso me complica las cosas. Estamos aquí con Alberto Román, muchas gracias. Digo, perdón, me he hecho la pizza. No, perdón. Alberto Román era el anterior compañero. Hubo un cambio en el speaker, lo siento. Me han pasado la slide mal. Esto, yo tengo un ojo a cada pantalla, pero esto no es fallo mío. Perdona. Estamos aquí con Daniel Céspedes, no con Alberto Román, que nos va a hablar de sobreviviendo al día 2 de Kubernetes. Y no te quito más tiempo, el escenario es tuyo, lo que necesites, estamos aquí. Gracias, Jorge. ¿Me escuchas? Hola. ¿Se escucha bien, no? Sí. Hola, ¿se me oye? A ver, Daniel, habla. ¿Me oyes? Hola, hola, hola. Pues yo no te Oh, escucho. perdón, culpa mía, que me he muteado la pantalla que no era. Ahora sí, te dejo el escenario. Sí, me escuchas. Perfecto. Genial. Pues vamos a ver. Perfecto. Pues podemos empezar ya. Pues hola. Sí, hubo un cambio de último momento porque mi compañero Alberto fue quien envió la charla originalmente, pero bueno, la voy a presentar yo. Así que nada, vamos a empezar. A ver si hay un poco de interacción, si se puede hacer algo similar, pero bueno, si no, igual vamos a ello. Empezamos con la pregunta de cuántos proyectos open source de seguridad del CNCF existen al día de hoy. Básicamente, tenemos tres opciones. Vamos a empezar por ello, ¿no? Opción A, 27 a 47. Opción B, 48 a 74. Opción C, 75 a 95. ¿Okay? Para ayudar un poco con esta pregunta, les muestro lo que había hasta abril. Esto es básicamente la cantidad de proyectos del CNCF que actualmente están, digamos, que son de seguridad, ¿no? Eh, Ahora, debería ser fácil, ¿no? Identificar cuántos proyectos hay. Así que yo directamente, honestamente digo, pensaba que era la opción B, pero la realidad es que es la opción C. A abril de este año teníamos 80 proyectos de seguridad y contando. No sabemos cuántos más han agregado, pero seguramente alguno más exista. Así que nada, es hora de empezar la charla. Mi nombre es Daniel Céspedes, soy ingeniero de soluciones para la compañía Sysdig. Y la charla de hoy es sobreviviendo el día 2, cómo elegir la herramienta adecuada para proteger tu entorno de Kubernetes. Esta charla fue originalmente creada y presentada por mi compañero Bruno da Silva y Enrique Santana, que la presentaron en abril de este año en el KubeCon en Londres. Un poco sobre mí, básicamente soy de Costa Rica, vivo en España hace un año y medio aproximadamente y bueno, tengo el honor de formar parte de un grupo, digamos que medio selecto, ¿no? De personas que han completado todas las certificaciones de Kubernetes. Inicié mi carrera como administrador de sistemas Linux y Unix y luego pasé al área de DevSecOps y finalmente he trabajado en seguridad o temas relacionados a la seguridad y monitoreo en los últimos 6 años. Vale, pues vamos a empezar. En el reino animal hay muchas especies, ¿no? Algunas de ellas son similares en tamaño y forma. Por ejemplo, un tigre y un león se parecen, pero no son lo mismo. Así que vamos a utilizar esta analogía para cubrir el entorno de herramientas en el ciclo de vida de Kubernetes. Cabe destacar que las herramientas elegidas para esta charla fueron seleccionadas basadas en experiencia de uso y en el uso de la comunidad. Pero al igual que con los animales, se trata de seleccionar sobre uno o sobre otro, al final, dependiendo de nuestro caso de uso. Podríamos decir que el ataque de un león es más fuerte, más potente que el de un tigre, pero el tigre es mucho más hábil, ¿no? Entonces, igualmente con las herramientas, tenemos esa analogía de que tenemos que ir al caso de uso, por lo que pueden existir otras herramientas mejores o peores, dependiendo del caso de uso que se esté evaluando. Tendemos normalmente a pensar en que la gente que está llevando estos proyectos a cabo, pues lo sabe todo y perdemos la perspectiva del por qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo antes de decidirnos por una herramienta. Entonces, pues es básicamente importante entender dónde y cómo usar estas herramientas en el contexto del ciclo de vida de las cargas de trabajo de Kubernetes. Algo a destacar es que las herramientas seleccionadas hoy, algunas son requeridas para las certificaciones de CKS y otras poseen sus propias certificaciones del CNCF. Vale.
Empezamos con la fase de construcción. En esta fase normalmente vamos a ver cualquier cosa relacionada con el desarrollo, análisis, pruebas, cadena de suministros, construcción de imágenes, etc. Ahora, esta construcción de imágenes es realmente segura, ¿no? Así que, empezando por ello, vamos a partir de hablar de la importancia de utilizar el escaneo de imágenes para añadir seguridad a la construcción de nuestras imágenes. Una imagen se compone de varias capas. Es como si fuera un edificio, entonces se van a ir agregando capas dentro de nuestra imagen, ¿ok? Cada capa se compone de un sistema de ficheros con paquetes. Como podemos ver acá, por ejemplo, en la capa 1, tenemos los ficheros del sistema operativo requeridos para containerización. En nuestra capa 2 agregamos un fichero de configuración, capa 3 instalamos un paquete, capa 4 añadimos nuestro ejecutable. Entonces, cuando escaneamos una imagen, el escáner es capaz de extraer el sistema de ficheros de cada una de nuestras capas y realizar un análisis exhaustivo sobre cada capa. Además, el escáner es capaz de extraer un listado de paquetes conocido como SBOM, el cual nos permite conocer en detalle qué paquetería se encuentra dentro de nuestra imagen. Ahora, las imágenes en los contenedores, perdón, las imágenes de los contenedores o las imágenes son inmutables por naturaleza, lo que significa que nunca van a cambiar, ¿ok? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando ejecutamos un contenedor, este añade una capa de ejecución, la cual se ejecuta con permisos de lectura y escritura, y básicamente la inmutabilidad de las imágenes ya no es aplicable, específicamente a un contenedor siendo ejecutado. Ok. ¿Cómo funciona el escaneo en esta fase de construcción? Pues una imagen es escaneada, se extraen las capas, se construye el sistema de ficheros, ¿ok? Y luego se clasifican los paquetes, ¿ok? Una vez que clasificamos los paquetes, esa clasificación agrega un valor a la identificación de las vulnerabilidades, remediación de las mismas y el inventario de los paquetes. Y finalmente se realiza una comparación entre los paquetes encontrados y las bases de datos de las vulnerabilidades. Podemos ver, por ejemplo, acá un ejemplo de cómo se vería un resultado de esta construcción. En este caso, estamos utilizando la herramienta Trivi, ¿okay? Que es open source y, bueno, forma parte del CNCF. Vale, así que en nuestra analogía inicial, que hablábamos de animales, Trivi sería un mapache, básicamente. ¿Por qué un mapache? Bueno, por las habilidades que tiene un mapache de escarbar, se mete un basurero, escarba, puede hacer selección entre un plástico, entre una botella, y luego encuentra esa comida que él anda buscando. ¿Ok? Entonces, esa capacidad de lograr meterse en las entrañas en este caso, nuestra imagen, es algo que Trivi es muy bueno en hacer. Y bueno, básicamente, conocer Trivi nos brinda una herramienta extra de seguridad. Además, Trivi es una herramienta que es necesaria conocer para obtener la certificación de seguridad del CKS. Vale, moviéndonos de fase, estamos en la fase de construcción, vamos a la fase de despliegue. ¿Okay? Como pueden ver, ya tenemos a Trivi en la fase de construcción. Ahora que tenemos esta herramienta de seguridad en fase de construcción, pasamos al despliegue. Esta es la fase, la continuación natural de la fase de construcción. Esto en un pipeline de cadena de suministro sería el CICD. Y básicamente lo que se realiza aquí son un poco más de pruebas, estas enfocadas un poco en el comportamiento de la herramienta en tiempo de ejecución. La cadena de suministros básicamente sería nuestro despliegue continuo y a partir de aquí la pregunta sería, ¿este despliegue que tenemos es seguro o no es seguro? Entonces, como lo comentamos anteriormente, las imágenes son inmutables, pero los contenedores no, por lo que es necesario tener herramientas que nos permitan que ciertos contenedores puedan iniciar y aquellos que no cumplan con nuestra normativa de seguridad no lo hagan. Vale, entonces en esta fase de despliegue lo veríamos así. En un flujo natural de Kubernetes, cada llamada tiene la forma de una solicitud al API de Kubernetes. Luego, el API de Kubernetes va a verificar con los admission controllers si nuestro despliegue se da bajo los parámetros establecidos. Este admission controller es, llamémoslo así, un puesto de control donde se inspeccionan todas las solicitudes y obliga al cumplimiento de las políticas definidas en este punto de control. Básicamente se asegura que todos los recursos de un clúster
sigan las reglas establecidas por mi organización. De estar todo en orden, el Admission Controller va a dar una respuesta, en este caso positiva, al API y va a almacenar los objetos en nuestra base de datos. ¿Okay? Para esta capa de despliegue hemos seleccionado la herramienta Kyverno. Kyverno trabaja como un Admission Controller de Kubernetes. Es una herramienta que despliega política como código utilizando el lenguaje YAML, lo cual es muy natural para aquellos que estemos familiarizados con Kubernetes. Kyverno tiene la capacidad de validar que los requerimientos se cumplan. Por ejemplo, si un contenedor se quiere desplegar con privilegios y con el usuario root, Kyverno puede detener su despliegue y forzar a los desarrolladores a utilizar menos privilegios en la creación de despliegue en este caso, cerrando de esta manera posibles puertas de entrada para atacantes y previniendo escapes de contenedores, exfiltración de secretos, etc. Además, Kyverno puede mutar las solicitudes. Entonces, cuando hablamos de mutar, es básicamente modificar estos recursos que se están enviando al API de Kubernetes, los pueden modificar en el aire, por ejemplo, y si un pod se despliega, por ejemplo, sin límites de memoria, Kyverno puede modificar la solicitud para que el despliegue incluya límites. Y de esta manera prevenir que existan problemas de capacidad de recursos, entre muchos otros casos, ¿no? Pueden haber muchos casos distintos, como por ejemplo, yo que sé, que exista un solo repositorio, etcétera. Entonces son cosas que podemos ir trabajando con Kyverno que nos va a hacer esta seguridad a la hora del despliegue. Con Kyverno podemos generar y limpiar también archivos de despliegue en la cadena de suministros. O sea, también lo podemos mover a la izquierda, como lo hicimos con Trivi. Por lo que podríamos tener un pie en la fase de construcción, generando mayor seguridad antes del despliegue a producción. Vale, en nuestra analogía, básicamente, Kyverno sería nuestro guarda forestal. ¿Ok? Este se asegura que se cumplen las normas, además de echarnos una mano cuando estamos perdidos en el bosque. Kyverno posee su propia certificación de la CNCF, pero bueno, conocer los Mission Controls en general es necesario para también obtener la certificación de seguridad de Kubernetes. Vale, así que ya tenemos nuestros dos personajes acá, nuestra etapa de construcción, nuestra etapa de despliegue, y ahora vamos con nuestra etapa de inicialización. Pero básicamente, antes de entrar en el tiempo de ejecución, tenemos que saber que por la naturaleza de Kubernetes es necesario, por ejemplo, manejar ciertos aspectos de la inicialización de nuestros contenedores, nuestros pods. ¿Ok? Uno de ellos, el cual es bastante crítico y bastante importante, es el manejo de secretos. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente, la forma en que trabaja Kubernetes cuando nuestros pods están listos para ejecutarse, una de las primeras cosas que hará Kubernetes es obtener los secretos que fueron configurados durante la fase de despliegue. ¿Okay? Estos secretos en Kubernetes son objetos especiales que se generan para almacenar información sensible. Pueden contener credenciales, tokens, llaves, certificados, etc. Así que en lugar de añadir los secretos directamente en la definición de nuestras cargas de trabajo, podemos hacer referencia a ellos en nuestras definiciones. Los secretos se almacenan directamente en la base de datos etcd de Kubernetes y luego se montan a la carga de trabajo como ficheros o variables de ambiente. Sin embargo, existen muchos limitantes conocidos con respecto a los secretos en Kubernetes, como por ejemplo, no existe un mecanismo de rotación de secretos, no hay versión de controles. ¿Okay? Si tratamos de integrarlo con estrategias como por ejemplo GitOps para despliegue continuo, es sumamente difícil de mantener y de integrar. Aquí es donde entra el operador de secretos externo de Kubernetes. ¿Okay? Esto es básicamente como un plugin que vamos a conectar en nuestro clúster y que nos va a permitir interactuar con diferentes almacenes de secretos que podemos tener en la nube. Por ponerte un ejemplo, podemos tener el AWS Secret Manager, el Azure Key Vault, Parameter Store o HashiCorp Vault, entre otros, ¿no? Existen muchos más. Y la manera en que funciona este operator es básicamente utiliza credenciales o roles desde los cuales obtiene estos secretos de los almacenes, los sincroniza periódicamente y los mantiene actualizados en nuestras cargas de trabajo. Por lo tanto, si yo tuviera que desplegar un secreto en todos mis clústeres, es el mismo secreto,
solamente hago el cambio en mi almacén de secretos y luego mi operador se encarga de hacer toda la propagación. Además, si se me vence o si debería derrotar un secreto, pues mi almacén de datos me lo va a notificar y me va a ayudar a, tanto como cuando lo rote, propagarlo efectivamente sobre todas las cargas de trabajo. Esto pues al final nos resuelve el problema de rotación de secretos, control de versiones y nos brinda facilidad de integración con estrategias de despliegue como por ejemplo las de GitOps. Vale. En este caso pues seleccionamos una ardilla, ¿no? Para pensar en el operador de secretos de Kubernetes. Ya que las ardillas reúnen los recursos del mundo exterior y se los llevan a su hogar, ¿no? Los almacena de forma segura y luego cuando sean necesarios, pues ya los consume. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Ya escaneamos nuestra imagen, ya tenemos políticas de admisión, ¿ok? Ya nuestros secretos están seguros. Perfecto. Deberíamos de estar bien, ¿no? Todo debería estar todo en orden, sin problemas. Vale, pues no es así. ¿Qué pasa? Que todavía tenemos el tiempo de ejecución, el runtime. Entonces, antes de entrar en el tiempo, básicamente aquí en el nivel de tiempo de ejecución tenemos las cargas de trabajo que están siendo ejecutadas. ¿Ok? Todo esto se da en tiempo de ejecución. Y aquí hay una cantidad de factores que nos van a modificar el comportamiento, la seguridad que tenemos que aplicar a nuestros componentes. ¿Por qué? Porque tenemos exposición a red, tanto interna como externa. Tenemos exposición a otros pods por la forma en que trabaja Kubernetes. Al correr todo sobre el mismo o los mismos nodos o varias cargas de trabajo en un mismo nodo, podemos ver que al final existen espacios de usuario compartidos donde se pueden ver ciertas cosas que no se deberían ver. Y aquí es donde la seguridad en runtime es tan importante, porque aquí es donde se ejecutan los ataques. Entonces, a nivel de fase de ejecución, ¿no? Básicamente, en Kubernetes, las cargas de trabajo comparten el espacio, como les decía, en el kernel, para ejecutar acciones en el nodo que hospeda estos contenedores. Por lo que el kernel es este punto donde tenemos que tener total visibilidad de lo que se ejecuta. ¿Ok? La pregunta sería, ¿qué pasa si pudiéramos tener una cámara de seguridad que esté observando constantemente el kernel? Pues básicamente estaríamos viendo todo lo que sucede en todas las cargas que se están ejecutando en este nodo. Pues básicamente esto es exactamente lo que hace Falco. Falco interactúa con el kernel a través de una herramienta open source también llamada eBPF, la cual permite comunicaciones entre un programa y el kernel de manera segura. ¿Okay? Aquellos que han tratado de interactuar con el kernel de alguna manera, haciendo llamadas, ejecuciones a kernel, y es probable que en algún momento hayan recibido algún tipo de kernel panic. ¿Okay? Es muy sensible el tema del kernel. Por lo tanto, no es seguro, es difícil aparte, y eBPF pues, nos da una manera ligera, segura, fácil y confiable de poder interactuar con el kernel, poder obtener esta información que necesitamos y poder entender todo lo que está sucediendo alrededor del kernel. Entonces, bueno, básicamente Falco como herramienta como tal utiliza un lenguaje que permite hacer comparaciones de eventos que se encuentran sucediendo en el kernel en un momento específico. Puede extrapolar estos eventos, básicamente monitorizando los famosos system calls o llamadas al sistema que se están realizando al kernel, y puede realizar comparativas en un lenguaje más humanamente digerible, de manera tal que, en dado caso que el evento suceda, que suceda un evento que tenemos en una comprobación, un checklist, podemos generar trazas de estos eventos ocurridos. Que además, si se integra, por ejemplo, Falco tiene bastantes plugins, entonces lo podemos integrar con Falco Sidekick. Y Falco Sidekick pues, me va a permitir recibir notificaciones en tiempo real de lo que está sucediendo en el sistema.
Y lo mismo sería si lo integramos, por ejemplo, con Falco Talon, que nos permite tomar acciones sobre estos eventos que están sucediendo. Bueno, ahora, ¿por qué es importante? Probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar de un ataque reciente llamado Ingress Nightmare. Este ataque como tal fue detectado a nivel de runtime. Básicamente, ya que las imágenes como tal no se veían vulnerables, no se detectaba. La postura de las cargas de trabajo era la correcta, todo se veía bien, pero a nivel de runtime existían puertas que permitían la explotación de los recursos a los que tiene acceso un Ingress Controller en Kubernetes. Que para los que no lo saben, un Ingress Controller tiene acceso a todo el clúster, a todo lo que hay en el clúster. Entonces, pues ahí tenemos un problema grave de seguridad, ¿no? Entonces, básicamente, viendo patrones y viendo las ejecuciones de runtime, pues se puede detectar que existe un ataque. Otro ejemplo es un pod, una carga de trabajo, con una postura aceptable. No, o sea, ya pasó todo nuestro pipeline, llegó bien, no tiene problemas y tal. No tiene privilegios, no corre como root, no nada. Pero está, por ejemplo, en un EKS, podría realizar llamadas al servicio de metadatos, utilizando solamente el comando curl. Entonces, el endpoint de metadatos, que es local en Kubernetes, no se puede restringir, porque si no directamente perdemos esa facilidad que nos dan los proveedores de nube de poder hacer integración de la nube con nuestras cargas de trabajo. Entonces, no lo podemos restringir, es accesible y existen dos tipos de metadatos, uno que está encriptado y otro que no. Si tenemos la suerte de que nuestro clúster no está encriptado, pues a la hora de hacer una llamada a este servicio de metadatos, vamos a obtener información del rol y los credenciales. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos con esto? Perfecto, ya no tenemos, o sea, ya un atacante puede obtener la información de un rol y unos credenciales. Si este rol y estos credenciales, además, no están limitados correctamente, pues igual podrían hacer un movimiento lateral y empezar ahí un ataque más grande, en este caso, enfocado más a la nube. Entonces, bueno, este es otro ejemplo de por qué la ejecución en runtime es tan importante. Porque este tipo de llamadas, donde vemos que un flujo de trabajo está tratando de contactar al metadata service con tal vez un usuario que no es el esperado o un servicio que no es el esperado, pues ahí ya directamente sale Falco y te dice, hey, hay que algo que no está acorde con lo que estamos esperando de los eventos normales del sistema. Entonces, bueno, eh, básicamente aquí solo una cámara de seguridad como Falco es capaz de detectar este tipo de acciones en nuestro tiempo de ejecución. Falco además tiene integraciones con CloudTrail, por ejemplo, para hacer seguridad en el cloud, con GitHub para hacer seguridad sobre los repositorios, de que alguien me cambió mi main branch, me lo renombró o me quitó la protección, pues Falcon te lo puede notificar. Lo mismo con CloudTrail, si alguien genera un usuario con full privilegios, pues yo puedo tener una regla que me delimite esa acción. Así que nada, esto es Falco. A Falco le vamos a dar un águila dentro de nuestra analogía, ya que básicamente un águila es capaz de observar todo, ¿no? Tiene gran habilidad, detenimiento, identifica todos los detalles, puede ver todo sobre dónde esté volando, dónde esté actuando y puede tomar acciones sobre ello también. Falco es básicamente un sistema de seguridad de facto recomendado para Kubernetes por el CNCF. Y también es necesario utilizar y conocer Falco para obtener la certificación de seguridad de Kubernetes CKS. Vale. Sysdig, la compañía para la que trabajo, básicamente es la creadora de Falco, por lo que si quieren explorar más en detalle las habilidades de Falco y de Sysdig a nivel empresarial, pues quedo a vuestra disposición, tanto en esta parte como en las partes anteriores que también Sysdig las cumple en tiempo de despliegue y de ejecución y de construcción. Vale, pues ya empezamos un poco hacia el final de nuestra charla. Básicamente aprendizajes claves, ¿no? Escanear imágenes no es lo mismo que escanear contenedores.
Entonces, tener una imagen con una buena postura o sí, una imagen sin vulnerabilidades, pero y con buena postura, etcétera, no es lo mismo que el contenedor. El contenedor como tal es mutable, puede cambiar y esto nos genera problemas. Nos genera problemas a la hora del tiempo de ejecución porque tenemos cosas que no deberían de estar sucediendo, eh, pero están. Básicamente, utilizando Kyberno podemos obligar al cumplimiento de las buenas prácticas. ¿Okay? Entonces, no solamente obligar al cumplimiento de las buenas prácticas, sino también ayudar a estos desarrolladores a poner nuestros workloads de la manera correcta, ¿no? Entonces, es también una implantación dentro de nuestro sistema de Kubernetes, pues que es también bastante importante. Y bueno, otro aprendizaje clave es que que hay que utilizar almacenes de claves sin perder el Kubernetes Way. Entonces, básicamente, estas almacenes de claves son súper importantes. Nos permite hacer estas modificaciones de secretos, esparcirlos, añade una capa extra de seguridad sobre el manejo de secretos de Kubernetes. Y por último, bueno, la parte de la seguridad en runtime, básicamente creo que lo comenté muchísimo, pero es muy importante tener esta cámara de seguridad en nuestro clúster. De lo contrario, pues nos pueden llegar a pasar cualquier cosa sin darnos cuenta y ahí básicamente pues estaríamos un poco perdidos en lo que está sucediendo. No tenemos una cámara de seguridad, pues no podríamos llegar a saber qué sucede realmente, ¿no? Ok, les dejo esta lista de recursos para aprender un poco más sobre lo que hablamos hoy. Básicamente tenemos el sitio web de Trivi, el de Kyberno, ambos son open source, igual que Falco, y el External Secrets, que también es un operador de Kubernetes. Entonces, pues estas 4 herramientas las pueden encontrar más en detalle. Hay muchísimo más detrás de estas herramientas, más que lo que simplemente les hablé actualmente. Y vale mucho la pena, pues, adentrarse en este mundo con estas herramientas. Son muy fáciles de implantar, muy fáciles de utilizar y realmente han tenido una gran aceptación a nivel de comunidad. Además, les dejo este link de Container Security, Fundamental Technology Concepts that Protect Containerized Applications, un poco para entender o encapsular todos los conceptos con respecto a lo que puede ser proteger una aplicación containerizada, ¿vale? Nada, pues aquí básicamente concluye mi charla. Si tienen preguntas, estoy a la orden. Y les dejo mi LinkedIn si quieren conversar más, si quieren pues tener una charla más enfocada en el tema de seguridad y tal, pues estoy para servirles. Vale. Muchas gracias, Daniel. Sí, interesante, ¿no? Cómo securizar todo el entorno de Kubernetes. Sí, y nos quedamos cortos, ¿no? Porque al final hay muchísimo más que se puede hablar, pero tal vez como para empezar, lo que hablamos del día 2 es un buen punto de entrada. Sí, firmar imágenes, SBOMs, muy interesante. Ojalá sería esto en todas las empresas, ¿verdad? Nos ahorraríamos sustos. Sí, seguramente. El problema es ese que, a ver, Kubernetes, por concepción, cuando entra, no viene securizado de caja. Incluso los mismos proveedores de nube tienen algunas deficiencias y hay que tomar acción en ellas. Y luego también tenemos el gran problema, creo yo, que es que siempre arrastramos los malos hábitos, especialmente aquellos que venimos de los tiempos de servidores, cuando no habían containers, cuando no había, pues nada más, solo eran virtual machines y podíamos hacer cambios a diestra y siniestra y no eran tan agresivos como pueden ser en un contenedor. En un contenedor hacemos un cambio y si se nos olvida matar el pod, pues ahí se queda el cambio y existe un montón de problemas, ¿no? Entonces, sí, sí. básicamente, estos son cosas que nos topamos día con día y que sabemos que las personas tienen que mejorar, especialmente en temas de postura,
temas de escaneo de imágenes y a nivel de seguridad, pues el tema del runtime, poder tener una monitorización efectiva. Vale, pues perfecto, muchas gracias por la charla. Aquí tengo notas ya para aplicarlo y nada, gracias por todo y bueno, esperamos al siguiente ponente, que es Gerardo. Ese es. Y nada, pues Perfecto, pues ya está. gracias, Muchas Diego. gracias, Daniel, ¿eh? Un placer. Gracias, buen día.